A partir de ese momento también estoy grabando la clase para que aquellos que no se puedan conectar hoy o que quieran después verla nuevamente, voy a subir la grabación esta, ¿sí?, al campus. Y bueno, veamos a ver de qué se trata todo esto. Arrancamos. En la clase de hoy tenemos que ver una serie de conceptos, algunos de los cuales ya los vimos en la clase pasada, ¿sí? Habíamos visto lo que era la noción de alfabeto. Ustedes también ya tienen que haber leído esto y haber visto el video en YouTube, del cual espero ni un comentario, ¿sí? Así que yo voy a ir avanzando por ahí medio rapidito. De todas formas, interrúmpanme todas las veces que necesiten, si algo no les queda claro, o si me salteo algo. Y habíamos dicho en la clase pasada que el alfabeto era el conjunto de los el conjunto de los símbolos atómicos no divisibles que usábamos en la construcción de sentencias. Y en realidad ya habíamos dicho que no las vamos a llamar sentencias, por los recuerdos que nos traen, o tampoco los vamos a llamar secuencias, sino que vamos a denominarlos strings. Y diferenciábamos esta noción de alfabeto de la noción intuitiva que nosotros tenemos de abecedario del castellano. Esas son todas nociones que habíamos visto, sí, en la clase pasada. Y ahora sí, ya formalmente, un string de longitud K sobre un alfabeto B es un conjunto, sí, de K símbolos del alfabeto B, que nosotros vamos a denotar mediante letras griegas minúsculas. Esta que aparece acá es omega, no me digan W. Tampoco pretendo que se aprendan todo el alfabeto griego, pero por lo menos las 4 o 5 que vamos a usar en la materia, sí, reconocerlas. Esto es, sí, omega. Y esta notación de poner comas entre los símbolos directamente no la vamos a utilizar. Ponemos a continuación un símbolo de otro, ¿sí? Y usamos esta notación de pipe, de módulo, para indicar que la longitud del string omega es K. ¿Estamos? Ejemplos que habrán visto, dado un alfabeto B donde los símbolos A, B y C son símbolos elementales, el string omega ABC tiene una longitud 5. Sin embargo, esta cuestión de la longitud siempre la tienen que tener en cuenta, o siempre tienen que tener presente cuál es la definición del alfabeto. Si yo tomo este alfabeto B', donde los símbolos son A y BC se toma como un único símbolo, este string omega prima ABCBC, que aparentemente sería igual que el anterior, sin embargo, su longitud es 3. ¿Se entendió? Bien. Y acá nos aparece esta noción del string vacío. No hay ninguna teoría matemática, ustedes vieron que el nombre de esta unidad es lingüística matemática, porque en realidad nosotros vamos a definir un álgebra no convencional, donde en lugar de trabajar con números, trabajamos con strings, y vamos a ver operaciones con strings, operaciones con lenguajes, pero no hay ninguna teoría matemática que pueda quedar completa sin la noción del nulo. El 0, para nuestra matemática convencional, no es tan poco importante como se refiere cuando decimos un 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque fíjense que no es lo mismo ubicar un 1 en la posición de decena que de centena que de unidad de mil. Y mover un dígito lo hacemos mediante muchas veces el 0 en número. Para nuestra teoría matemática de strings necesitamos un nulo. Ese nulo es al que conocemos como string vacío y se denota con la letra griega lambda. Esta es lambda, que por definición tiene 0 símbolos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, gracias. Ahí estoy viendo que me escriben en el chat, pero no puedo ver el chat mientras lo... Bueno, vamos a ir viendo cómo nos manejamos. Y otra de las nociones que habíamos visto en la clase pasada era que un lenguaje era un conjunto de strings, ¿sí? Y arrancamos ya definiendo algunos conjuntos de strings, conjuntos genéricos, como el conjunto
Alguien tiene abierto el micrófono y estamos acoplando. Porfis, cierren los micrófonos. Tienen que tener que mirar quién es. Bueno, el conjunto W sub K es el conjunto de todos los strings de longitud K sobre un alfabeto B. W sub K, strings omega de longitud K. Siempre que hablamos de longitud, como les decía recién, tienen que tener en cuenta el alfabeto B con el cual se está trabajando. Y en W sub 0 dice que es el conjunto que contiene el string vacío. A ver, por definición sería el conjunto de todos los strings de longitud 0, y el único string de longitud 0 es lambda. ¿Ah? Entonces, W sub 0, independientemente de cuál sea el alfabeto del que estemos hablando, siempre contiene el string vacío, y acá aparece una cuestión de notación que la vamos a seguir usando, no solo hoy, sino en todo el cuatrimestre, que es esto que aparece acá, que es un lambda negrita. Este lambda negrita, yo no pretendo que cuando ustedes escriban en su hoja diferencien entre el lambda común y el lambda negrita, pero sí lo tienen que tener en cuenta a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque el lambda negrita se refiere a un conjunto unitario cuyo único miembro es el string lambda. Esa notación la vamos a después generalizar con 0 negrita, el conjunto unitario que contiene únicamente al 0, 1 negrita, así. ¿Por qué les hago esta diferenciación? Porque cuando operemos con strings, el neutro va a ser este lambda como string. Mientras que cuando empecemos a operar con conjuntos, el neutro va a ser este lambda, que es el lambda negrita, que es un conjunto. Y esa es la diferencia que yo pretendo que ustedes tomen. ¿Está? Profe, Sí. Por último, el conjunto W, así a seca, sin ningún tipo de subíndice, dice que es el conjunto de todos los strings definidos sobre un alfabeto B, incluyendo el string vacío. Miren la definición. En la definición aparece esto que es una unitoria. La noción de unitoria es similar a la de sumatoria. Cuando nosotros trabajamos con números, usamos el símbolo sumatoria para establecer una serie donde cada término se relaciona con el otro mediante el símbolo más. Algunos conocerán por ahí la productoria, que es como un pi grandote, pi mayúscula, que lo que hace es relacionar cada uno de los términos mediante la operación de producto. Bueno, como acá lo que estamos haciendo es trabajando con conjuntos, ¿sí? Lo que nos aparece es una unitoria. ¿Eso qué significa? K va de 0 a infinito. Cuando K vale 0, en W sub 0 tengo el string vacío. Cuando K vale 1, tengo en W sub 1 los strings de longitud 1. K vale 2 y así hasta infinito. Guarda con la noción de infinito. Acuérdense que habíamos visto que el infinito para los matemáticos es algo como muy delicado, ¿sí? No tenemos strings de longitud infinita, pero bueno, para nosotros K va de 0 a infinito, y eso significa que en el conjunto W van a estar todos los strings de cualquier longitud que se pueden escribir con letras de un alfabeto B. Y eso era lo que decíamos la clase pasada cuando prendíamos la licuadora. Cuando decíamos, si meto en una licuadora todos los símbolos de un alfabeto, la prendo y saco algo, esto es una combinación de símbolos, y una descripción de un lenguaje va a ser suficiente si me permitía decidir cuáles de esas combinaciones pertenecían al lenguaje y cuáles no. Nosotros en la clase pasada a ese conjunto universo lo llamamos B estrella. Y hoy, ya estoy viendo las manos levantadas, ya les contesto, y hoy lo llamamos W. Dentro de un rato lo que vamos a ver es que la noción de W y de B estrella es la misma. A ver cómo hago para ver quiénes levantan la mano. Bien, acá tengo uno. XLM Ríos. Hablen los que levantaron la mano. Nahuel. Profesora, ¿usted quiere decir que el conjunto W sería todas las posibles combinaciones que, digamos, que se pueden crear con ese alfabeto? O sea, Exacto, exacto. considerando Así. desde vacío todas las infinitas posibilidades.
Todas, absolutamente todas las combinaciones de strings que se pueden formar con ese alfabeto. Ahora, en todas las combinaciones tenemos algunas que van a ser válidas para el lenguaje, de acuerdo a las reglas del lenguaje, y otras no. Claro. Ya, eso era. ¿Está? ¿Otra pregunta? Profe, acá Sí. estaban preguntando cuál sería la diferencia entre usar W sub 0 y lambda. Nada, en realidad W sub 0 es un conjunto. Al ser un conjunto, podría usarlo en lugar del lambda negrita, solo que por una cuestión de notación, en general lo que hacemos es usar lambda negrita, ¿está? Pero W sub 0 y lambda negrita son equivalentes. Sería un conjunto unitario nada más que Exacto. tendría a lambda. Que contiene al string lambda. Exacto. Está. ¿Está? Sí, sí. Bien. Entonces tenemos ahora estos tres conjuntos, pero en realidad nosotros por lo pronto lo que tenemos que hacer es trabajar con algunas operaciones, ¿sí? Con strings. Hay algunas operaciones que son muy sencillas. La concatenación de strings, que me fui porque no me estaba tomando el clic. Bien. La concatenación de strings, llamada también multiplicación de strings, es una operación binaria definida de W por W en W, significa que es cerrada, significa que en realidad lo que yo hago es tomar dos strings, omega, que contiene B1, B2, Bm, y el string phi, este es phi, que contiene los símbolos U1, U2, Un, y la concatenación o multiplicación que se puede denotar de esta forma. No sé, alguien que me diga si ustedes llegan a ver el mouse que yo estoy moviendo. Sí, sí, se ve, profe. Bien, gracias. Se puede denotar de esta forma, se puede denotar con la notación de punto o simplemente poniendo un string a continuación de otro. Consiste precisamente en eso, en escribir todos los símbolos del alfabeto del string omega y a continuación todos los strings, todos los símbolos del string phi. Nada, es la noción de concatenación que tenemos intuitivamente, ¿sí? Y al ser una especie de multiplicación de strings, también nos permite definir una especie de potencia. O sea, con el producto numérico nosotros tenemos la potencia. La potencia lo que significa es que yo multiplico la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, ¿sí? Acá, cuando yo tengo omega a la k, significa que concateno omega consigo mismo k veces. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muchas gracias. Ignacio. Ignacio levantó la mano. Sería en el caso de que omega sea B1, B2. Espera, que no te estoy escuchando bien. Voy a tratar de levantar mi volumen. O acercarte al micrófono, porfis. ¿Se me escucha? Sí. Y la forma de representar eso, en el caso que, bueno, omega sea B1, B2 hasta Bm, sería escribir, bueno, justamente B1, B2, termino, y empezar de vuelta, B1, B2. Exacto. Ok. A ver, voy a ver mientras tanto si puedo, porque voy a tener que salir de todo y no quiero salir de todo para subir el volumen. En tal caso me hablan un toque más fuerte. Bien. Pues ya hay como 68. Ya. Propiedades de la concatenación de strings. Bien. Estas propiedades, sí, ustedes ya las vieron, insisto, o sea, yo voy por ahí medio rapidito porque ustedes ya lo leyeron, pero si alguna no la entendieron, me paran. La primera propiedad, esta es que es una operación cerrada. Y sí, es cerrada, porque en omega y phi todo lo que tengo son símbolos del alfabeto B. O sea, cuando escribo todo omega y a continuación todo phi, sigo teniendo todos símbolos del alfabeto B, así que el nuevo string que se formó sigue estando dentro del mismo universo. Esta es la asociativa. Si yo escribo omega y luego phi y luego psi, este es psi, si ustedes quieren anotar, da lo mismo que escribir primero omega, después phi y después al final psi. O sea, la concatenación de strings es asociativa.
Esta propiedad es la existencia del neutro, y como ya decíamos hace un ratito, el neutro va a ser el string vacío. Agregarle a un string omega ningún símbolo a derecha o a izquierda, me sigue quedando el mismo string omega. Y esta es la que no se cumple. La que no se cumple es la conmutativa. A ver, este es el famoso el orden de los factores no altera el producto. Eso es cierto en matemática numérica. 2 por 3, 3 por 2 es lo mismo. Pero con la concatenación de strings, esta es la propiedad que no necesariamente se cumple. ¿Por qué no le pongo un distinto? Porque puede haber casos donde escribir primero omega y después phi me dé de casualidad el mismo resultado que escribir primero phi y después omega. Pero esos serían casos de casualidad. Para que una propiedad se cumpla, se tiene que cumplir siempre. Entonces, en principio, la concatenación de strings no es conmutativa. Y yo les decía que esto es algo que nos va a perseguir y jorobar durante todo el cuatrimestre. ¿Por qué? Porque en algún momento del cuatrimestre nosotros vamos a estar trabajando con sistemas de ecuaciones y el sistema de ecuaciones no es el mismo si aparece a la izquierda el coeficiente y a la derecha la incógnita o al revés. O sea, no solo es distinto de acuerdo a dónde escribamos el coeficiente, el resultado es distinto e inclusive vamos a tener una forma diferente de resolver los sistemas de ecuaciones de acuerdo a que sean lineales por derecha o lineales por izquierda. ¿Ah? Así que esta cuestión de la no conmutatividad de la concatenación de strings nos va a perseguir y a jorobar durante todo el cuatrimestre. ¿Se entendió? Sí, profe, Diga. una pregunta. Sí, Si tengo omega elevado a la 0, ¿es igual a lambda? exacto. Sí, en algún momento ya íbamos a llegar, cuando yo trabajo con pizarrón, yo se los comento, ahora ya en algún momento íbamos a llegar. La pregunta del compañero es así como lo dice. A ver, en realidad esto yo siempre lo relaciono con la matemática numérica. Cuando ustedes ocupan la potencia de números y cualquier número lo elevan a la potencia 0, ¿qué les da como resultado? 1. 1, ¿sí? ¿Cuál es el neutro para la multiplicación numérica? El 1. El 1. 1. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Bien, eso que nunca nos planteamos por qué era así, bueno, acá queda bien claro, que si yo tomo cualquier string y lo elevo a la potencia 0, significa que estoy concatenando el string consigo mismo ninguna vez. Y si pongo ninguna vez, no pongo ningún símbolo. Y si pongo ningún símbolo, es lambda. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí. Y esta quinta, más que una propiedad, vendría a ser una especie de corolario de la propia definición. O sea, dados dos string omega phi cualesquiera, si yo les pregunto cuál es la longitud del string concatenado, su longitud va a ser la suma de las longitudes de los strings que concatené. O sea, en la concatenación no agrego símbolos, no elimino símbolos. Entonces, por lo tanto, la longitud de la concatenación es la suma de las longitudes de los strings que concatené. Y acá nos aparece otra operación que se define muy fácil y que para los que estuvieron ya viendo el material impreso, ¿sí? El reverso de un string es tan sencillo como escribir los símbolos de atrás para adelante. Omega reverso, que se denota omega a la R, o también lo llaman en alguna bibliografía inverso, lo ponen omega a la I, o por ahí lo ponen omega a la -1, también con otra notación de inverso, es simplemente escribir los símbolos del string de atrás para adelante. Y digo simplemente, pero no es tan simplemente, porque lo que hay que tener en cuenta siempre es la definición del alfabeto. No sé si tengo algún ejemplo acá, pero en el material, en el apunte, tiene que haber algún ejemplo, si no, ustedes lo van a tener que resolver en la práctica, ¿sí? Donde a la hora de revertir un string, tengo que tener en cuenta que los símbolos atómicos
no se invierten. Es el único cuidado que tengo que tener a la hora de hacer el reverso. Y si estuviéramos trabajando en una clase más normal, en este momento yo les diría, reúnanse por grupos y resuelvan estos ejercicios. En esta parte que es tipo taller, bueno, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? En este momento, pero la idea es que después de la clase se pongan a resolver estos, al menos, en realidad ya tienen la guía completa. El ejercicio 1.1, ¿sí? Es un ejercicio sencillo, donde las operaciones que nos aparecen son esas que yo les decía, especies de potencias y reversos, y acá es donde me aparecía ese omega 0, que va a ser siempre lambda. El ejercicio 1.2 es similar, un poquito más complicado, porque me aparecen concatenaciones, con potencias, con reversos, y el alfabeto, acá fíjense que aparecen símbolos atómicos que tienen como más de un dígito, ¿tá? Este ejercicio 1.2 está resuelto en la guía que yo subí. Igual, ya sé que está resuelto, traten de no hacer la trampa, traten de resolverlo primero. En el PDF que yo les subí, no solo que está resuelto, sino que está marcado con colorcitos los distintos símbolos, como para que ustedes se ubiquen, ¿sí? En cómo obtengo el resultado, cómo calculo su longitud y cómo calculo su reverso. Traten de hacerlo ustedes y después pueden controlar sus resultados contra lo que está al final, ¿sí? De la guía. Y el otro que haríamos en clase sería el 1.5. En el 1.5 estamos trabajando ya con conjuntos de strings, y la verdad que no me acuerdo si este está resuelto o no. De todas formas, traten de resolverlos, y cualquier duda, consulta o algo, bueno, van a tener ustedes la posibilidad de mandarme la pregunta por el foro. Y también el jueves, ¿sí? Vamos a tener, en un horario que todavía tengo que combinar con la gente de práctica, vamos a tener clase práctica también a través de Zoom. ¿Estamos hasta acá? Profe, una pregunta. Dale. En el 1.2, el Sí. punto A, ¿hay que concatenar alfa, gamma y beta? Exacto. Ah, está bien. Alfa, gamma y beta, después alfa, gamma, beta, gamma. Cada uno de los que le pido, después de cada uno tienen que calcular la longitud y después tienen que hacer el reverso de cada uno. Profe. Lo que Está. usted había dicho de que en el reverso los símbolos atómicos no se invierten. Exacto. Por O sea, el donde vos segundo- tenés un 2,3 o un 2,0, en el reverso, el 2,3 te sigue quedando, digamos, en el orden inverso, pero... espera, dame un segundito que voy a cerrar la puerta acá. Chicos, cierro la puerta del estudio. Ahora sí, estoy de nuevo. ¿Sí? Entonces, claro, si hago el reverso, tengo que cambiar el orden. Por ejemplo, el B ahí, en vez de 23, 22, sería 2, 20, 23. No lo escribiría 32. Exactamente. El reverso de gamma es 23, 2, 20. Yo soy muy mala escribiendo con esto, porque esto tiene inclusive la posibilidad de escribir por acá arriba, pero si yo trato de escribir con este coso, no sé lo que va a salir. A ver, vamos a hacer un intento. Sí o sí, profe, ahí en ese caso, por más que lo invirtamos, 3,2, por ejemplo, 32 ya no quedaría porque ya no pertenece a B, digamos. No, es que eso no se escribe. Estoy Claro. haciendo algo que los chicos son súper habilidosos y yo soy una bestia con esto. El reverso de gamma sería, fíjense, si yo tomo acá, yo acá tengo el símbolo, ay, qué horrible que me sale, 20, 2 y 23. ¿Lo ven? Entonces, haciendo el reverso, me queda, wow, esto es difícil, 23, 2, uy, miércoles, y esto va a quedar grabado encima. Bien, precioso quedó. ¿Se entendió? Carlos, Sí, sí. Sí, sí.
Sí. Una pregunta. Dale. Para la longitud, para contar la longitud del string, ¿el 2-3 cuenta como uno solo? Exacto. Si yo te pregunto, ¿cuál es la longitud de gamma? 3. Bien, exacto. ¿La longitud de alfa? Creo que es 2 porque 23, 20. Exacto, exacto. ¿Y la No, longitud de es beta? 3. Es Bien, 3. Es 2, quiero decir es también. 2. ¿Y la longitud de beta? El único es 2 del de beta También. y el de los dos primeros es 2 y el del último Ajá, es 3. exacto. Así es. Tengo más participantes levantando la mano. Profe, profe, ¿se ¿Sí? escucha? Sí, escucho. En algunos ejercicios de la guía no te especificaba el alfabeto. Entonces, para sacar la longitud ahí, tengo que tomar como que cada uno es, Un o símbolo sea, que la independiente. longitud, claro. Exacto. Cuando en cualquier ejercicio, si no te especifican cuál es el alfabeto, vos tenés que asumir que es así, que cada símbolo es un símbolo independiente. ¿Se entendió la pregunta del compañero y la respuesta? Sí, sí. Sí. Es más, cuando lleguemos a gramáticas, hay gramáticas que ustedes van a escribir y que dependiendo cómo definan ustedes el alfabeto, la gramática puede ser de un tipo o de otro. No me quiero adelantar hoy, pero sí. O sea, por defecto, si no me dicen cuál es el alfabeto, yo tengo que entender y ustedes tienen que entender que cada símbolo es un símbolo. ¿Está? Si ustedes quieren que eso no sea así, tienen que especificar cuál es el alfabeto. Gracias, profe. Dale, hay más gente levantando la mano. Muchachos, tengo 96 metidos, así que no veo en la lista acá al costado quiénes son, así que los que levantan la mano, hablen. Nadie. Bueno, Yo no entendí muy bien el tema de si no me dan el alfabeto, ¿qué tengo que hacer? si nadie te dice, como te dice acá, que B es 23202, yo tengo que asumir que cada símbolo es un símbolo independiente. O sea, si a mí no me hubieran dicho esto, ¿sí? Si esto no estaba acá, entonces yo tengo que decir que alfa tiene longitud 4, beta tiene longitud 3 y gamma tiene longitud 5. O sea que lo tomamos como únicos, o sea, uno por uno. Exacto. O sea, siempre que no me digan lo contrario, yo asumo, por eso yo les mostraba esto de acá. ¿Está? Si no me dicen nada, yo acá sí les dije, porque era el ejercicio 1-1, pero si yo no les digo nada, ustedes tienen que entender que el alfabeto es así. Cada símbolo, un símbolo independiente. Ah, bueno, tengo que borrar esto de acá arriba, porque si no, quedó fijo. ¿Estamos? Bien. Entonces, tenemos ya definido nuestra noción de strings y las operaciones sobre strings. La continuación es empezar a operar con conjuntos de strings. Y eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Un lenguaje es un conjunto de strings. Cualquier conjunto de strings definido sobre un alfabeto es un lenguaje. Fíjense que yo acá digo que un lenguaje es un subconjunto de W. W era el universo. Dentro de un rato vamos a ver, como vimos en la clase pasada, que yo lo puedo denotar mediante W o mediante esa otra notación de B estrella que había ocupado en la clase pasada. Y un lenguaje es cualquier conjunto de W. Cualquier conjunto que dice que está incluido o es igual a W. O sea, este tipo de inclusión lo que me está diciendo es que puedo tener lenguajes tan amplios que coincidan con el universo. Que cualquier combinación de strings, de símbolos, sea un string válido. ¿Está? Vamos a ver ahora algún ejemplo. Tengo 2 personas levantando la mano.
Profe, entonces L sería el universo que está incluido en W. Al revés, W es el universo y L es el lenguaje que está incluido en ese universo, que es un subconjunto. Acordate, cuando uno se pierde con el tema del símbolo de inclusión, pensarlo como un menor. O sea, cuando vos tenés el redondito de este lado, significa que es como si fuera esto un menor igual. L es menor o igual que W. O sea, cuando uno se pierde con el sentido de la inclusión, lo tienen que pensar que es muy parecido al símbolo de menor o igual. Si yo quisiera decir al revés, pondría la inclusión en este sentido y sería que L es mayor o igual a W. Gracias, profe. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver ahora la primera operación con lenguajes. Y la primera operación que me aparece con lenguajes es la concatenación. Lógicamente, la concatenación de lenguajes se define por sobre la concatenación de strings. Entonces, dados dos lenguajes A y B, la concatenación, que la puedo definir o la puedo denotar mediante el punto o directamente poniendo A y B a continuación, es un nuevo lenguaje, es un nuevo conjunto formado por los strings omega phi, donde omega pertenece al lenguaje A y phi pertenece al lenguaje B. ¿Está? Entonces, la concatenación de dos lenguajes es un nuevo lenguaje. La concatenación se obtiene concatenando cada uno de los strings del primer conjunto, del primer lenguaje, con cada uno de los strings del segundo conjunto del segundo lenguaje. ¿Está? Acá en el ejemplo, me va a costar porque estoy acostumbrada a escribírselos en el pizarrón y con esta porquería no soy habilidosa. Yo lo que les mostraba era que, dados estos dos lenguajes, estos dos conjuntos, A que contiene los strings A y AB, y B que contiene C, BC, para concatenar, vamos a ver si puedo ocupar esta porquería sin hacer mucho lío. ¿Yo qué tengo que hacer? Concatenar A con C, A con BC, AB con C y AB con BC. ¿Se hace como una distributiva, profe? Sí, se hace en realidad como una operación de conjuntos que no sé si alguno se acordará, que es lo que se llama el producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos, que acá me cuesta escribírselos, da como resultado un conjunto, pero lo que va dentro del producto cartesiano son pares ordenados. Pares ordenados donde la primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda pertenece al segundo conjunto. Entonces, si yo hago el producto cartesiano, que sería, se escribía de esta forma, A por B, ya, qué horrible que me sale. Cuando yo hago el producto cartesiano, el resultado es un nuevo conjunto que son pares ordenados. A ver, si ustedes me tienen paciencia, porque no es fácil para mí, vamos a intentar escribir esto. Necesito un poco más de habilidad, que no la tengo. El producto cartesiano A por B son pares donde la primera componente es el string del primer lenguaje y la segunda es el string del segundo lenguaje. Ahí pude escribir el primer par. El segundo par sería A combinado con, ay miércoles que está difícil esto, B, C. Ahí combiné A con los dos strings C y BC. Y fíjense, ahora me aparece AB, con mucho cariño, combinado con C. Y el último sería,
A, B, con B, C. Aclaro que sobre que no soy muy habilidosa con esto, encima no tengo mouse, estoy trabajando con la notebook de mi hija, entonces tengo que trabajar con el padcito este, que no es lo más fácil del mundo. A ver, ¿qué es lo que traté de mostrarles ahí? Que si yo hago el producto cartesiano y tengo 2 strings en el primer conjunto y 2 strings en el segundo conjunto, siempre el resultado va a ser tantos pares ordenados como el resultado de multiplicar la cardinalidad de cada uno de los conjuntos. Tengo 2 acá, tengo 4 pares ordenados. ¿Por qué? Porque en el par ordenado, A, B, C no es igual a ABC. ¿Entienden o no lo que les estoy diciendo? Son 2 pares ordenados diferentes. Pero, ahora cuando aparezca acá abajo, va a aparecer todo ahí encimado. Fíjense lo que pasa si yo hago la concatenación. En la concatenación, A con C me da como resultado AC. AB con BC me da como resultado ABBC. Pero el string ABC y el string ABC son el mismo. Me aparece 2 veces el mismo string. Y en un conjunto yo no puedo tener 2 veces el mismo string. ¿Qué es lo que les estoy tratando de mostrar? Que cuando yo hago concatenación, aun cuando la forma de combinar es la misma que en el producto cartesiano, el resultado no necesariamente me da tantos strings como pares ordenados me daba antes. Yo acá tengo 2 strings A, 2 strings en B, pero en AB, en la concatenación, me aparecen solo 3. ¿Se entendió o no? Sí, profe. O sea que no pueden haber elementos repetidos en un mismo conjunto. Tal como lo ha dicho Caballero. En un conjunto yo no puedo tener elementos repetidos. Entonces, cuando ustedes resuelvan los ejercicios y hagan concatenaciones de lenguaje, ustedes van a tener que combinar todos con todos. Si son poquitos como acá y les aparece uno repetido, se van a dar cuenta enseguida. Cuando son muchos, como hay algunos ejercicios ahí en la guía que son muchos, mi recomendación es hagan todas las combinaciones y después péguenle una barrida de punta a punta y tachen aquellos que se repitieron. Si los tachan ustedes, está todo bien. Si los tacho yo o alguno de los ayudantes, y les vamos a bajar puntos. Porque, como dijo ahí un compañero, no puedo tener 2 veces un mismo string en un lenguaje. ¿Se entendió? Una pregunta, profesora. Dale. Pero entonces, A, B, C va a ser lo mismo que A, B, C, aunque esté la coma en distintos lugares, digamos. ¿No era que cuando había 2 dígitos iguales eran el mismo símbolo? O sea, eran un símbolo distinto, digamos. No, porque yo acá nunca les dije cuál era el alfabeto. Trampita. Si yo no les dije cuál es el alfabeto, ¿cuál es el alfabeto de estos lenguajes? Los símbolos atómicos. Todos los símbolos son independientes. Entonces, como yo no les di el alfabeto acá, chachán, a ver, vamos a volver a jugar con esto. El alfabeto de estos lenguajes sería este. Mañana me voy a ir a comprar un mouse para esta computadora porque esto me salió muy fiero. Intentó ser una llave. Como no les dije cuál era el alfabeto, ese es el alfabeto. Y con ese alfabeto, entonces, ABC, obtenido por concatenación de este AB con este C, es exactamente el mismo string que ABC. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Qué tensión esto de escribir con mi dedito acá en esta cosa. Profe, Diga. o sea, que en ese caso, A y AB son 2 strings. A y AB son 2 strings. Pero, perfecto. sí, ABC es el mismo string
ya sea que lo hayas obtenido por combinar A con BC o AB con C. Claro, o sea, dos strings que forman otro string. Sí, o sea, cuando yo concateno tengo un nuevo string. Eso era el resultado de la operación concatenación de string. Gracias. Profe, Diga. si el alfabeto fuera A, B y B, C, o sea, dos aparte, digamos. Ahí serían diferentes strings. Ahí sí se pondría ABC y ABC dos veces, por así decirlo. Sí, y ahí tendrías que ponerle aunque sea un puntito o algo como para que se note que no es el mismo string. Ah, ok. Gracias. Bueno, antes de avanzar tengo que borrar esta pizarra. Y seguimos. Profe, eso solo sería cuando tenemos strings, o sea, strings que son iguales, o sea, elementos que son iguales, digamos. Tal cual. A ver, en muchos casos cuando vos haces la concatenación te quedan todos diferentes y no pasa nada. El único cuidado que tenés que tener es cuando al concatenar hay alguno que se te repite. Y hay ejercicios en la guía que tienen bastante, digamos, bastante repetidos por eso. Ajá. Si no te pongo la trampa es muy aburrido. Claro, entiendo. Mientras no hagan los parciales. Sí, obvio, esa es la gracia del parcial, ponerles todas las trampas que yo hoy les estoy contando y que después, por supuesto, se olvidan. Propiedades de la concatenación de lenguaje. ¿Avanzamos con esto? No sé si se están aburriendo muchísimo, es difícil no verles las caras. En cualquier momento los obligo a todos. Ah, miércoles, que son ya más de 90. Va a estar complicado verles las caras a todos, pero bueno. Sigo y me paran todas las veces que quieran. Propiedades de la concatenación de lenguajes, hay algunas que son muy obvias, ¿sí? El neutro para la concatenación de lenguajes es lambda negrita, ¿tá? Lógicamente, si yo estoy haciendo concatenación de lenguajes en base a la operación de concatenación de strings, el neutro es el conjunto, y por eso yo acá les pongo este negrita. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo un conjunto, yo tengo que operar con un conjunto. ¿Tá? Lo que no pueden confundir es entre lambda negrita, que es el conjunto unitario cuyo único miembro es el string vacío, conjunto unitario, y lo tienen que tener diferenciado en su cabeza del conjunto vacío. El ejemplo, nada, mírenlo después tranquilo. Fíjense qué es lo que pasa con vacío. El vacío para la concatenación de lenguajes es absorbente. Si ustedes piensan en el producto matemático, el 1 es el neutro y el 0 el nulo. El 1 es el nulo. Bien, pero el 0 es absorbente. ¿Qué significa absorbente? Que cualquier Todo número se convierte en multiplicado por cero. 0 me da 0. Bueno, en la concatenación de lenguajes, cualquier lenguaje que yo concatene con vacío me va a dar vacío. Fíjense la definición. Concatenar el lenguaje A con vacío, dice, son todos los strings donde omega pertenece al lenguaje A y phi pertenece al conjunto vacío. Pero en el conjunto vacío no hay nadie, así que no hay ningún string que pueda satisfacer esta definición. Por eso el resultado es vacío. Esto de que lambda es neutro y vacío es absorbente es algo que nos va a volver a aparecer cuando nosotros estemos trabajando con sistemas de ecuaciones. Hoy ya hablé de los sistemas de ecuaciones, parece que los estoy amenazando con los sistemas de ecuaciones. Si esto fuera una clase normal, les pondría acá un sistema de ecuaciones como para que vean que tampoco es ninguna tragedia. Me cuesta mucho escribir, pero en algún momento cuando lleguemos a los sistemas de ecuaciones yo les voy a decir, chicos, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre lambda y vacío? Y estoy segurísima que ninguno se va a acordar. Y yo les voy a decir, ¿se acuerdan que les dije que se acuerden? Pero nada, bueno. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Bien.
se cumple la propiedad asociativa. Ejemplos que tienen por ahí. Y la que no se cumple, lógicamente, es la conmutativa. O sea, si la concatenación de strings no es conmutativa, la concatenación de lenguajes tampoco lo va a hacer. No le pongo distinto, le pongo no necesariamente igual, porque puedo tener algunos casos excepcionales o de casualidad donde sí me dé el mismo resultado. Esta que se cumple, no solo que se cumple, sino que la vamos a usar bastante durante el cuatrimestre, que es la distributividad de la concatenación con respecto de la unión. A ver, si yo tengo el conjunto A concatenado con la unión de BC, yo puedo distribuir A y voy a tener A concatenado con B, unión A concatenado con C. ¿Por qué lo estoy diciendo tan despacito? Porque esto de poder distribuir, acuérdense que también era el motivo por el cual nosotros en matemática podíamos sacar un factor común. Si yo tengo A concatenado con B, unión A concatenado con C, A es un factor común. Pero el cuidado que ustedes tienen que tener es que al no ser conmutativa la concatenación, el factor tiene que salir del lado de donde es común. Acá A está a la izquierda, entonces lo puedo sacar a izquierda. Fíjense lo que voy a tratar de escribir ahora. Si yo tengo B unión C concatenado con A, significa que el factor común estaba a la derecha. Era BA unión CA. O sea, acá tengo un factor común que es A, pero cuando lo saco lo tengo que sacar a la derecha. No es lo mismo que el factor aparezca a la izquierda que a la derecha. Y si yo tengo, esto es lo último que ya trato de escribir, A, B, uy, qué feo que salió, unión, ay, no, quiero borrar, es al revés. Ahí está. A, B, unión, no, qué feo que salió. Vamos a volver. Unión, C, A. ¿Puedo sacar factor común ahí? No. No. ¿Está? O sea, si estos fueran números, en números yo puedo sacar, si tengo 2x más y2, yo puedo sacar 2. Porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Está? Ustedes sacaron factores comunes cuando trabajaron en álgebra de cualquier lado. Acá no. Acá, para que sea común, tiene que estar del mismo lado. O todo a derecha o todo a izquierda. ¿Se entendió? Perfecto, esto pasa solamente porque no se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. ¿Alguien más? Eric. No, está re bien, ahora entendí. Bien. Bueno, tienen acá el ejemplo. Chun, chun, me aparece. Lo tienen también en el apunte para verlo con tranquilidad. Y la que no se cumple es la distributividad de la concatenación con respecto a la intersección. Esta que no se cumple, yo también les puse ahí en el apunte un ejemplo que en realidad se llama contraejemplo. Ustedes saben que para que la propiedad se cumpla se tiene que cumplir siempre, ¿está? Y hay veces que no es tan fácil encontrar un ejemplo donde esta propiedad no se cumpla. Por eso les puse uno ahí. O sea, con que en un ejemplo la propiedad no se cumpla, fíjense, ya la propiedad no es válida. Concatenando A con la intersección, el resultado es AB, B a B.
En cambio, si yo hago las dos concatenaciones y luego hago la intersección, el resultado es AB, B, B, AB. ¿Está? Mírenlo después con más tranquilidad. Y tengo que borrar todo. Y paso a la siguiente operación. No sé, chicos, son las 8 menos 5. Si ustedes quieren arreglar mate o algo, me tomo 2 minutos, yo también arreglo el mío, ¿sí? Pongo pausa acá en la grabación y seguimos en 2 minutos, ¿les parece? ¿Hasta qué parte vamos a seguir, profe? Hasta lo que estaba planeado, que era gramáticas. Hasta lo que estaba planeado en la clase de hoy. Unidad 2, gramáticas formales, ahí. Exacto. Cuando ustedes tengan por ahí dudas, más allá de que están todas las presentaciones subidas en el campus, también en la parte del material teórico ustedes tienen una imagen que les muestra cuáles son los temas que entran en cada una de las evaluaciones. Y cada uno de esos temas que figuran ahí como entrando en cada una de las evaluaciones, les va dando cuáles son los puntos que entran en cada clase. ¿Tá? Esa es una imagencita que está subida ahí en el campus en la parte de material teórico. Así que ahí eso les sirve también de guía. Profe, Diga. ¿Hasta dónde entraría? Te escucho, pero no te escuché la pregunta. ¿Y el examen virtual hasta dónde entraría? Hasta lo que vemos hoy. Hasta lo que iba a entrar hoy en la evaluación. Hasta ahí, hasta el punto 2 creo que dice gramáticas. Igual ahora cuando terminemos con la presentación, que no la quiero cerrar yo les muestro, porque yo puedo compartir cualquier cosa acá en la pantalla, entonces ahí les muestro el apunte y les muestro hasta dónde, que les había mostrado el otro día, y esa es la evaluación de mañana. ¿Está? ¿hacer los ejemplos de los ejercicios que dio dónde se encuentra? ¿Cómo? Los ejemplos de los ejercicios que dio hace un rato, ¿dónde se encuentra? La resolución, no todos están resueltos, ustedes tienen resueltos solo algunos que están marcados con asterisco en la guía está subida en el campus, en la parte de material práctico, y al final de la guía están todos los ejercicios que están resueltos. Profe, ¿y cuánto tiempo va a ser el examen virtual ese? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para responder el examen virtual este? 15 minutos, lo mismo que tendrían si lo hiciéramos en clase. El examen va a estar abierto todo el día, o sea, desde las 001 creo que puse hasta las 23:59. Pero ustedes una vez que lo inician tienen 15 minutos. ¿Más preguntas? Profesora, en el caso de las operaciones con strings, vio que hoy hablábamos sobre los repetidos, los elementos repetidos. Por ejemplo, el 1,1 dice que tenemos 0,1,2,2,1, nuestro string, digamos, omega, sobre un alfabeto comprendido con 0, 1 y 2. Ajá. Al hacer el cuadrado nosotros tenemos que ver los elementos repetidos o no. No, porque en el ejercicio 1.1 estás trabajando a nivel strings. A nivel strings no tenés que controlar ninguna repetición. Las repeticiones se te empiezan a plantear cuando estás trabajando con lenguaje. Claro. Si querés, ahora cuando terminemos la clase, podemos hacer ya, cuando ya no esté grabando más, una sesioncita donde me mostrás con tu cámara el ejercicio y yo te puedo ayudar. Claro. Podemos hacer una sesión de consultas ahora, sí, profe. después de la clase. Bien. Profe, si puede volver a la filmina anterior porque no entendí la última propiedad. Sí. A ver cómo vuelvo. ¿Ahí? ¿A esa? Sí, esa es la que no se cumple. La que no se cumple es la distributividad de la concatenación con respecto de la intersección. Para que se cumpla, tendría que darme el mismo resultado haciendo A concatenado con la intersección de B y C, o bien concatenar A con B, concatenar A con C y luego hacer la intersección. Si claro, esta propiedad fuera cierta, me daría el mismo resultado. Claro, yo veo ahí en el segundo renglón que dice A con la intersección de B y C.
y después veo ahí al lado donde estaba Acá. su mouse, no, al lado, dice Ujú. AB y no veo la otra B de C, que faltaría ahí, digamos. No, porque en realidad ahí ya lo que hiciste es la intersección. O sea, acá lo que te dice es, este es el lenguaje A, y lo vas a concatenar con la intersección de B y C. Entre el conjunto, el lenguaje B y el lenguaje C, la intersección es AB. Por eso acá solo te aparece AB. Porque Claro. ya calculé la intersección. Gracias, profe. ¿Ah? ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ya hicimos un descansito en realidad. Acá le voy a pedir a alguien que me arregle un toque el mate. Bien. Vamos a la siguiente operación. Y la siguiente operación se llama clausura. Acá en la clausura nos va a aparecer ese operador estrella, que era el que vimos medio por arriba en la clase pasada. Me dice, dado un alfabeto B y W, el universo de todos los strings que se generan a partir de B, ¿sí? Para un lenguaje A, fíjense los conjuntos que se definen. A a la K. A a la 0 es lambda. O sea, cualquier lenguaje concatenado consigo mismo 0 veces me da lambda, que este lambda sería lambda negrita. Para obtener A a la K más 1, lo que yo hago es concatenar el lenguaje consigo mismo K veces y le agrego una instancia más del mismo lenguaje. O sea, A a la 0 es lambda, A a la primera es A a la 0 concatenado con A, que es el mismo lenguaje, A al cuadrado es A la primera concatenado con A, y así sigo, A cubo, A cuarta, y puedo seguir hasta donde me aburra. Mi consejo es que no se aburran hasta la potencia 3 por lo menos. Ahora vamos a ver varios ejemplos y vamos a ver algunos que son bien sencillos y algunos que son más complicados. En las evaluaciones, por lo menos hasta la tercera potencia. Obtenidos todos estos conjuntos A a la K, me aparece el famoso A estrella. A estrella es la clausura del lenguaje A. Este asterisquito es el operador que yo llamo estrella de Klein, ¿sí? Y la clausura es la unitoria con K que va de 0 a infinito de todas las potencias sucesivas del lenguaje consigo mismo. O sea, en la clausura del lenguaje tengo todos los strings que yo puedo obtener concatenando un número arbitrario de strings tomados del lenguaje consigo mismo. ¿Está? En la clase pasada ya nos había aparecido esta estrella, pero nos había aparecido como la clausura de un alfabeto. Ahora vamos a llegar a eso. O sea, vamos a llegar a ¿qué? A que la clausura de un alfabeto son todos los strings que se pueden obtener concatenando símbolos del alfabeto consigo mismo. La clausura del alfabeto es el mismo conjunto W que estuvimos definiendo hace un ratito. Vamos por partes. Veamos ejemplos. Fíjense este lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje simple, tiene dos strings, A y AB. En la potencia 0, independientemente de cuál sea el lenguaje, siempre es lambda negrita. La potencia 1 es el mismo lenguaje. Para obtener la potencia 2, combino el lenguaje consigo mismo. Me aparecen acá estos 4 elementos. Fíjense que no hay ninguna repetición, tengo 4. Para obtener la potencia 3, a la potencia 2 la vuelvo a concatenar con el lenguaje. Son estos 4 combinados con estos 2. Y me aparecen en este caso 8 elementos. Acá yo hice esta aclaración. Hacer la potencia cubo de un lenguaje no es lo mismo que hacer la potencia cubo de cada uno de los strings del lenguaje. O sea, lo que les estoy tratando de mostrar es que como que la potencia no se puede meter, no puede distribuirse adentro del lenguaje. Alguien con mucha tranquilidad puede decir, bueno, si yo tengo que hacer el cubo de esto, hago el cubo de A,
El cubo de A es en realidad este string. Y el cubo de AB es este último string. O sea, si yo calculo esto, simplemente voy a tener 2 strings. ¿Se entendió la diferencia? O sea, esto es este string y este string. Mientras que si yo lo hago de esta forma, ¿puedo cambiar el color de esta porquería? No. Si yo lo hago de esta forma, lo que obtengo son 8 elementos. ¿Ah? Bien, y yo les decía, ustedes tienen que ir calculando, ¿sí?, las distintas potencias, y en un momento, cuando se aburren, no se aburren antes de la tercera potencia, hacen la clausura. ¿Quién aparece en la clausura? Todos los strings de cualquier longitud que se pueden formar concatenando strings del lenguaje consigo mismo. Entonces, siempre en la clausura aparece lambda, primero, que es la potencia 0. Después aparece el lenguaje, después aparece la potencia 2, después aparece la potencia 3, y siempre me aparece al final puntos suspensivos. ¿Por qué me aparece siempre al final puntos suspensivos? Porque la clausura decía que era la unitaria con K que va de 0 a infinito, y yo nunca voy a llegar a infinito. ¿Está? O sea, esos puntos suspensivos me están diciendo que esta clausura puede continuar. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Sí, sí. Este es un ejemplo, les digo, relativamente sencillo, pero vamos a ver otros ejemplos que son más sencillos. Fíjense qué fácil este. Acá me dice que B es un lenguaje que tiene un único string y ese único string tiene un único símbolo. Así que calcular las potencias acá es súper fácil. A la 0 es lambda, a la primera es A, a la segunda son 2A, a la tercera son 3A, y así puedo seguir todo lo que tenga ganas. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en realidad la idea es acá introducir otra forma de notar los lenguajes, que es la definición por comprensión. A ver, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de su primaria o si lo vieron en algún momento, que un conjunto se puede definir por extensión y por comprensión. Por extensión es así, nombrando todos los elementos. ¿Lo ven? Así es por extensión. Y así es por comprensión. El ejemplo que yo veía en la prehistoria era, si yo defino por comprensión un conjunto, puedo decir que está formado por las vocales. ¿Cuál es la definición por extensión? Bien, estamos de acuerdo. Siempre que sea posible, no siempre es posible, pero siempre que sea posible, la definición por comprensión es como más completa. ¿Por qué? Porque si yo escribo A a la K con K mayor o igual que 0, ahí estoy metiendo los infinitos, entre comillas, strings que resultan en esta clausura. ¿Está? Mientras que cuando yo lo defino por extensión, siempre me aparecen esos puntitos suspensivos y ahí empiezan las peleas cuando estamos en un parcial y yo le digo, chicos, acá les faltaba esta combinación. Y me dice, ah, no, pero esas están en el simbolito este. Y ahí no podemos pelear. Entonces, siempre que se pueda, vamos a ver ahora algún casito, es mejor la definición por comprensión que la definición por extensión. Y tengo 5 alumnos levantando la mano. Vamos. Profe, Diga. cuando se determina el A o B estrella, lambda tiene que estar presente siempre. Está presente siempre porque siempre la clausura arranca desde la potencia 0. ¿Otro? Profe, ¿puedes decir otra vez lo de las definiciones? ¿La definición de la clausura? Lo de comprensión y no sé qué cosa más. Bien. Un conjunto, cualquier conjunto, puede ser definido por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando yo
explícitamente doy cuáles son los miembros que componen el conjunto. Es por extensión. Ahí con el ejemplo de las vocales yo les decía sería A, E, I, O, U. En cambio, cuando lo hago por comprensión, yo lo que hago es dar una especie de fórmula, de criterio, que incluye a todos los elementos del conjunto. Acá yo estoy diciendo A a la K con K que va de 0 a infinito, con K mayor o igual que 0. El tema es que no en todos los lenguajes yo tengo una fórmula de este tipo. Gracias, profe. Bien. Alguien se está quedando sin batería, espero no ser yo. No. Tenemos un ejemplo más, y este ejemplo es un ejemplo, como yo les digo, no se aburran antes de la potencia 3. Bueno, miren, en este ejemplo ustedes pueden seguir hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque acá tengo un lenguaje 0,1. Si yo les digo, ¿cuál es la clausura de C? Son todos los strings de cualquier longitud que pueden ser escritos con 0 y 1. Lambda, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, y ustedes me pueden seguir hablando en binario hasta donde quieran. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque se acuerdan que hace un rato dijimos, y vamos a tratar de escribirlo, yo dije que un lenguaje, yo les decía, un lenguaje es un subconjunto de W. Y les puse esto acá. Esto acá significa que hay lenguajes que pueden coincidir con el universo. Fíjense, en el caso de la clausura de C. La clausura de C contiene todos los strings de cualquier longitud que se pueden escribir con 0 y 1. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad este es un lenguaje que es igual a su alfabeto. ¿Lo ven o no? Esto es motivador para decirles que si yo hago, no sé si lo tengo en la próxima filmina, si yo hago la clausura de un alfabeto, lo que tengo es el mismo resultado que el conjunto W que habíamos definido hace un rato. En el conjunto W yo dije que estaban todos los strings de cualquier longitud que se podían formar mediante letras de un alfabeto B. Y en la clausura yo tengo todos los strings de cualquier longitud que se pueden escribir con letras del alfabeto B. Por eso, la definición del lenguaje les puede aparecer así, o también les puede aparecer, qué feo, oh, cada vez más lindo me sale, así. Cualquiera de las dos formas, por Dios, parece que estoy en preescolar. Cualquiera de las dos formas está diciendo exactamente lo mismo. 3 participantes levantaron la mano. 4. Hablen. Profe, una pregunta. Si yo quiero decirle, quiero definir por comprensión lo que está en C, el lenguaje C. No hay forma. No hay forma con lo que sabes hasta ahora. Pero se podría hacer, por ejemplo, 0 a la I, 1 a la J, tal que I, J sea mayor o igual a 0. No, porque en esa forma que vos me estás diciendo, siempre aparecen los ceros primeros y los unos después. Ah. Profe, ¿y en el ejemplo A? Tampoco. Por eso les decía, no en todos los casos van a encontrar una fórmula que defina el lenguaje. Cuando se puede, lo hacen. Y es mejor. Gracias. Profe, entonces el conjunto C estrella es igual a W. Es igual a W. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad es un lenguaje que coincide con su alfabeto. ¿Y W sería el alfabeto de los binarios?
o algo así, ¿no es cierto? W sería el universo de todos los strings binarios, incluido lambda, siempre, como hoy alguien dijo. Siempre, cuando yo tengo un universo, me aparece el string vacío. ¿Y en el ejemplo B también se cumple eso, profe? Sí, porque también acá tenés, como estás viendo, tenés un lenguaje que es igual a su alfabeto. ¿Se entendió? Profe, yo pregunto, hoy usted dijo que no se podría hacer lo de C, lo que yo dije, Ujú. cómo definir. Pero si, por ejemplo, ustedes, si yo quiero definirlo, por ejemplo, no sé, 0 a la 0 sería una lambda, entonces podría definir todos los unos, tipo 1 a la 3, entonces sería 1, 1, 1. Sí, pero no podrías tener, por ejemplo, este string. Ah, está, ahora sí, ahora sí. O Ahora sí. este. Ahora dentro de un Ah, ratito vamos a jugar un poco con las definiciones por comprensión y, bueno, van a tener que pensarlo solos en la casa. La idea era pensarlo un poco entre todos. bueno, muchas gracias. Profe, yo cómo me daría cuenta de que, bueno, el conjunto B o el lenguaje B y el lenguaje C son iguales a su alfabeto. Ahí lo único que tengo es que el lenguaje B tiene A y C tiene 0 y 1. Y sí, bueno, pero si yo te digo cuál es el alfabeto de C, Y si yo no lo escribí es binario. pero no puedo suponer de que, por ejemplo, sea 0, 1 y 2, pero el 2 no aparece nomás. Como suponer puede suponer, pero está bastante traído de los pelos, digamos, porque todos los símbolos del alfabeto deberían aparecer en el lenguaje. Ah, sí o sí. Y sí, porque en realidad el lenguaje ahí yo te lo doy cerrado, ¿entendés? El lenguaje tiene esos dos strings, y si tiene esos dos strings, no voy a tener símbolos terminales que no aparezcan. O sea, esto no es un pedacito del lenguaje, es todo el lenguaje. Claro, lo que no entendía era qué pasaba si en el alfabeto no se reflejaba todo el alfabeto en el lenguaje. No, a ver, acá que estamos operando así con lenguajes súper sencillos, el lenguaje, o sea, el alfabeto son todos los símbolos que te aparecieron en el lenguaje. No tenés símbolos en el alfabeto que no los tengas en el lenguaje. Eso es lo que me estás tratando de decir. Claro, sí. Sí. Ah, perfecto. ¿Está? Sí. Bien. Borremos esta porquería que dibujé y vamos para adelante. Ya no nos queda mucho, chicos. Esto es lo que yo recién les estaba explicando, ¿sí? Ya se los dejo para que después lo miren con tranquilidad, que era la coincidencia entre el conjunto W y la clausura del alfabeto. Y lo que nos aparece ahora es, así como la concatenación de lenguajes estaba planteada por sobre la concatenación de strings, en base a la operación reverso de un string me aparece la operación ahora de reverso de un lenguaje, ¿sí? Y bueno, el reverso de un lenguaje contiene, dice, el reverso de cada string definido en el lenguaje. Fácil. O sea, por cada string omega del lenguaje, su reverso forman el reverso del lenguaje. Otra vez, el único cuidado que tienen que tener es cuál es la definición del alfabeto. ¿Está? Bueno, y acá era lo que íbamos a seguir trabajando teóricamente en formato de taller. A ver qué me sigue. Bueno, no, esto no me preocupa mucho, para nada. Y esto es un tema de notación que se los voy a dejar. Tampoco los voy a enloquecer con la clase de hoy. Con esto los voy a dejar para que sigan trabajando. El ejercicio 2.1, la verdad que no tengo acá la guía a mano, así que no sé cuál de estos está resuelto y cuál no. Tienen algunos resueltos como para trabajar y consultar. Y el 2.8, es el que yo les decía que tiene que ver con las definiciones por comprensión. Yo les voy a explicar en qué consiste, ustedes los van a pensar y los van a resolver, ¿sí? Y después, si quieren, antes o después de la próxima vez que nos vamos a encontrar, que va a ser el miércoles, ¿sí?
me los muestran, me los mandan o algo para ver a ver si se entendió. Fíjense, el lenguaje 1 me dice que contiene strings de la forma A a la 3i, B a la i, con i mayor que 0. Todos los strings empiezan con A y terminan con B. Eso te contesta un poco lo que hoy vos me preguntabas. El lenguaje 2 tiene una definición que me dice A a la I, B a la J. También, todos empiezan con A y terminan con B. Lo que tienen que ver acá es que I y J son dos índices que corren en forma independiente el uno del otro. Mientras que el lenguaje 3 contiene strings omega, donde la cantidad de A coincide con la cantidad de B. Pero nadie me está hablando del orden de las A y de las B. ¿Se entiende la diferencia entre cada uno de los lenguajes? Pensando en esos lenguajes, yo les pido que resuelvan la concatenación de L1 con L2, la intersección de L1 con L3, la intersección de L2 y L3 y la unión de L1 y L2. Pero no quiero que me escriban los lenguajes por extensión. Quiero que piensen cuál sería la fórmula, o sea, la definición por comprensión de cada uno de estos lenguajes. ¿Se entendió? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Si hubiera una fórmula, ¿no, profe? Sí, hay, para todos hay. Profe, supongamos que A a la I y B a la J, y es igual a, hacemos A a la 0 y B a la 0, con I, J igual a 0. En L2, sí, En pueden L2. ser, sí, pueden Y ser 0. ahí sería lambda, ¿no? Exacto. Ok. ¿Pero lambda o lambda solo? Lambda es lambda solo, da igual, idempotencia. Ok, gracias. Bien. ¿Otro? Profe, Diga. en L1 no tendría lambda entonces, porque es solo mayor a 0. Exacto. Ahí L1 no contiene lambda. Porque I arranca desde 1. ¿Cuál es el string mínimo que tiene L1? 3A y B. Exacto. Bien, vamos bien. Profe, y en L3, por ejemplo, un string sería AB. O sea, Muy bien, AB. Contiene la misma cantidad de A que de B. ahí ya no importa el orden de si A o B va primero. Exacto. Ok. Profe, Diga. entonces el ejercicio B sería vacío. No, para, hasta acá llegamos. No vamos a dar los resultados, quiero que ustedes lo piensen. Lo que voy a hacer ahora, en este preciso instante, sí, cuando ya no tengan más consultas, es voy a dejar de grabar para que esta clase no se extienda hasta el infinito. Y si quieren, nos quedamos los que quieran, haciendo preguntas, consultas o lo que sea. Si no son relacionados con el ejercicio, que no les voy a dar el resultado, corto la grabación ya. ¿No? Profe, Diga. A mí me quedó en duda, ahora el tema de los digamos. índices cuando están expresados de esa forma. Ujú. En ese caso, por ejemplo, en el lenguaje 1, A y B, Sí. es el mismo string. El mismo índice, sí, porque tenés A a la 3i, B a la i. Profe, Y entonces, es como que eso sería para formar el string. Exacto, el Entonces, crecimiento de i te va a ir dando, a medida que crece i, va a crecer la longitud y te va a dar distintos strings del lenguaje 1. Ahí creo que entendí. bueno, profe, el lenguaje L1 sería el primer string sería A a la 3, B, ¿no? Exacto. Ah. Profe, a mí me quedó en duda, ya que están hablando de los índices, no me quedó muy claro cómo tenemos que operar con los índices. O sea, A a la 3i y B a la i. Ujú. Me quedé, digamos.
Cuando I vale Eso es. 1 tenés A cubo B. Cuando I vale 2 tenés A a la sexta B al cuadrado. Cuando I vale 3 van creciendo así. Ah, está la profe. Profe, ¿puede ser que ese ejercicio 2.8 no esté en la guía? Sí, está en la guía. Te juro, te juro, te juro. No está resuelto, creo, porque la idea es que lo piensen. Sí, está en la guía. Está en la guía. Bueno, paro esto porque si no va a pesar 100 millones de kilos el... Ay, ¿por dónde lo paro? Bueno, ¿listo, chicos? Paro la grabación. Profe, Sí. una aclaración rápida. El 2.8 no está en la guía, está en guías antiguas, pero no está en la guía actual. Paro la grabación y lo busco. Paro. Está como 2.6, perdón, está como 2.6. Ah, eso sí puede ser. Acuérdense que la guía 2020, claro, puede ser y que yo ahora tengo que cambiar la numeración acá porque me olvidé. Sí, hubo ejercicios que desaparecieron. Está como 2.6. Listo, hasta acá se graba y seguimos ahora